Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana? Feliz martes, feliz vida. Hoy no tenemos, en principio, directamente no tenemos momento felino después de esa actuación estelar de ayer de Super Lucy, pero sí que lo hemos tenido anteriormente. Esto que puedes comprobar por aquí, estas manchitas que ves, son gotitas de agua, han estado por la mesa, casi que han tirado el vaso, así que no están, pero están. Así que con esa energía, con ese amor, con esa luz que nos dejan siempre, estos amadísimos animales, vamos a ver por favor cuál es esa energía para este día de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Ayer comentaba Ana que no le sorprendería nada, me dejó súper picado con la curiosidad. Decía, no me sorprendería nada que mañana tuviéramos un 4 de bastos. Bueno, pues vamos a ver cuál es esa energía para este momento, para este día, por favor. Por favor, ¿cuál es la energía para este momento, para este día, para las personas que estamos aquí conectadas? En principio martes 19 de noviembre, pero cuando sea que esto llegue a ti, déjate llevar, déjate arropar, siempre y cuando te resuene el mensaje, es para ti. Y ese mensaje, vamos a abrirlo así en abanico y tenemos, bueno, un 7, iba a decir un 7, un arcano 7. Bueno, Ana, no es un 4 de bastos, pero se parece mucho, tiene mucho que ver. Porque el 4 de bastos nos podría hablar de consumar algo y el carro obviamente también. Así que felicidades mi querida Ana porque vas muy bien, tienes la antena muy bien orientada. Vale, el carro, ayer nos hablaban de sentar bases, nos hablaban de dialogar, nos hablaban de construir, de empezar la base o empezar el primer paso de esa construcción que sería la fase de redacción, se puede decir así, la fase previa de hablar, dialogar, sopesar con nosotros mismos, también lo hablábamos que era muy importante, saber hasta dónde quiero llegar, lo que puedo dar, lo que no puedo dar, o lo que quiero dar o lo que no, saber qué es lo que quiero recibir a cambio y lo que no, etcétera. Y hoy, efectivamente, este arcano 7 nos dice adelante. Para las personas que ayer pudieron resonar con esa carta de 3 de oro en un aspecto más material o más práctico, más relacionado con lo que pueda ser el trabajo como tal, el trabajo ese con el que nos comprometemos y por el que recibimos un sueldo, más allá de que también sea, por supuesto, un trabajo de alma o que ese trabajo, que es lo ideal, sería lo ideal, que ese trabajo también suponga para nosotros un compromiso con nuestro alma, que esté alineado con nuestro propósito. Más allá de eso, que como digo, sería lo ideal. Para esas personas, hoy la respuesta o la energía, mejor dicho, el mensaje sigue siendo también en esa línea, avanza. Si ayer estableciste algún contacto, si ayer se dialogó, si ayer se valoró, se valoraron cosas, hoy quizás sea el momento de llevar eso más a la práctica, de avanzar, de ir hacia eso. El carro nos habla de movimiento, nos habla de viaje, nos habla de conquistar, de lograr aquello que se ha proyectado. Venimos de un 3 de oros ayer y esta carta viene de un arcano 6, el arcano de los enamorados, que simboliza las decisiones y los compromisos que se adquieren para luego llevarlos a cabo, llevarlos a efecto con este carro. O sea que tiene muchísimo, muchísimo que ver con eso. Y también tiene que ver con ese 4 de bastos que decía ayer Ana, en el sentido de que algo se concreta, algo se consuma, algo se manifiesta, algo empieza realmente a manifestarse. Aquí viene también una parte muy importante que es por una parte nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra creencia, nuestra fe en nosotros mismos. Una vez que planificamos ayer, hoy tenemos la oportunidad de poner eso en marcha y esa es nuestra responsabilidad en acción. Entonces ahí tenemos que tener la seguridad de que si estamos posicionados ahí, si somos la personita que está aquí en el áuriga, creo que se llama, ¿no? El que maneja el carro el áuriga, si nosotros somos el áuriga es porque tenemos ahí la posibilidad, la responsabilidad y la facultad de hacerlo. Nunca nos ponen en un camino, nunca nos ponen una responsabilidad en las manos que no podamos desempeñar. Digo esto porque a veces el carro se encuentra como siempre suele ocurrir, con nuestro estimado ego, y a veces el ego dice, uy, que va, yo me bajo de aquí, que él conduzca esto otro porque yo no puedo. Puede ocurrir, no digo que tenga que ser así, y espero que no, pero si
fuera sí, recuerda, estás ahí porque lo mereces, estás ahí porque lo vales y estás ahí porque ese es tu camino y ese es tu carro. Así que para adelante. Y luego también para las personas que puedan ver esto en un sentido más, digamos, más metafórico, más espiritual, más arquetípico, igualmente el carro nos dice que hoy es el momento de avanzar en ese camino personal, en ese camino de crecimiento, de autodescubrimiento, de conciencia de quién soy, de conciencia de qué quiero. Probablemente para esas personas hoy esta carta les hable de una energía que se les mueve favorable a descubrir, a ampliar horizontes, a todavía conocerse más, y que este carro simbólicamente vaya hacia afuera, hacia nuevos escenarios, nuevos paradigmas, pero mirando hacia adentro. Fíjate esto, o sea, es súper contradictorio, lo sé, pero tiene mucho sentido. Ir hacia afuera sabiendo lo que hay dentro de mí. Cuanto más miro dentro de mí, más consciente soy del camino que tengo fuera, o más consciente soy de cómo quiero interactuar con lo que hay fuera de mí, porque ya sabemos cómo fuera es dentro y viceversa. Así que tanto si lo ves desde el punto de vista más estrictamente profesional o de estudios o de practicidad, como si lo ves desde el punto de vista de un camino más personal, hoy es día de avanzar y hoy es día de asentar o de llevar a la práctica, manifestar esa redacción, esa exposición que hicimos ayer. Recordemos también, muy importante, el arcano 7, el carro, es el arcano de Cáncer, las emociones, la familia y de alguna manera lo que me llevo yo conmigo en este tránsito, a quién subo o qué subo, qué emociones, personas, vínculos, etcétera, quiero subir a este carro. Lo digo en el sentido de que sean siempre vínculos de cooperación, de colaboración y vínculos que sumen y no que resten, vínculos que no nos sobrecarguen ese carro y podamos avanzar con la fluidez adecuada. Recordar que cuando hablaba antes también de la responsabilidad y de la autoestima y de la seguridad en uno mismo, también tiene mucho que ver con esto. En ocasiones el carro nos enseña a seguir nuestro camino siguiendo nuestro sentir, y a veces ese sentir nos conduce a dejar ciertos vínculos atrás, porque es necesario, como digo, para que ese carro pueda avanzar libremente. Entonces esto para mí es muy importante de tener en cuenta. Tenemos un momento de avance, pero a veces para avanzar, no digo que tenga que ser el caso, aquí hablamos de muchas posibilidades que cada uno puede llevar a su sentir o no, a cada uno le puede resonar más o menos, pero puede ocurrir que hoy sientas que tengo que dejar un vínculo atrás para poder avanzar. Igualmente, el mensaje tiene que ver con la seguridad en ti, con que eso es lo correcto para ti y con que eso es lo correcto para tu camino. Dejar atrás aquello que tú consideres y subir, continuar contando y subir a ese carro y compartir a ese carro. Ya te digo que de hecho Cáncer, que es la casa de la familia, del hogar, de la maternidad y todo eso, a Cáncer le encanta llevarse a su gente consigo cuando esto es sano y es productivo para todas las partes, porque a veces también, por mucho que tú quieras a alguien arrastrar con esa persona, tampoco es sano, porque esa persona también tendrá su carro, su camino y sus experiencias. Entonces ahí ya tenemos que valorar y sopesar con quién nos vamos, con quién nos quedamos. Preciosa esta carta, muchísimas gracias por este momento. Vamos, ahora ya tengo la curiosidad, por supuestísimo, la curiosidad geminiana y la curiosidad felina, porque vivo rodeado de gatos, bueno, gatas en este caso, son todo chicas, y yo soy muy gato, la verdad, siempre he tenido un perfil mucho más felino que canino, que me encantan los perros, los amo, por supuesto, amo todos los animales. Así que figúrate tú la curiosidad que puede haber aquí, entre Géminis y felino, pues ya, ¿para qué más? Apaga y vámonos. Así que veremos mañana. Muchísimas gracias. Feliz vida. Gracias por tu comentario, por compartir, por hacer esto conmigo. Gracias a toda la comunidad preciosa, comunidad de luz, como dice nuestra querida amiga Ángeles. Y hasta mañana. Feliz vida.